Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de este espacio de conversación donde estamos aprendiendo acerca de distintas carreras profesionales a las que pueden optar aquellos jóvenes que están saliendo del colegio, pero también los adultos que desde el mundo laboral también pueden saltar a perfeccionarse estudiando distintas carreras universitarias, técnicas, etcétera, etcétera. Estamos hoy día en nuestro tercer capítulo con muchas ganas de agradecerles a ustedes lo que ha sido la interacción que hemos tenido cada semana, todos los martes a las 18 horas, igual como nos estamos juntando aquí en esta plataforma del Observador, gracias a Universidad Viña del Mar en estos encuentros, estas conversaciones llamadas Vocación y Futuro. Y además tiene un apellido muy lindo, cómo elegir qué estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad. Porque esa es la idea, que todos podamos conversar acerca de lo que oriente a un postulante a la universidad a elegir lo que quiere ser toda su vida o parte importante de su vida. Y por eso mismo hemos estado en programas anteriores junto, recuerda usted, con María José, psicóloga, que nos contó el mundo de la psicología organizacional, el cómo se ejerce esta profesión dentro de las empresas, pero también con Felipe, ingeniero comercial, que estuvo también contándonos ese paso que dio de venir del mundo de la ingeniería más dura, más técnica, hacia un mundo de la ingeniería comercial que combina espacios de la ingeniería tradicional con algunas cosas de las ciencias sociales. Bueno, y hoy día vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de aquella carrera que está destinada a interpretar y a ejercer la profesión desde las leyes. Y por eso vamos inmediatamente a saludar a quien nos va a acompañar en esta conversación de hoy, abogada. Ella fue parte del programa vespertino de Universidad Viña del Mar. Trabaja en un espacio bien especial para un abogado. Ella también nos va a contar cómo ha sido su recorrido para llegar ahí, para estudiar esa profesión. Así que inmediatamente quiero dar la bienvenida a Joana Cornejo García. ¿Cómo está, Joana? ¿Cómo le va? Bienvenida aquí a Vocación y Hola, Futuro. buenas ¿Cómo elegir tardes. estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad? ¿Cómo le va? Hola, bien, gracias, buenas tardes. ¿Y ustedes? Bien, bien, contentos de estar ya en nuestro Gracias por la tercer invitación. capítulo. ¿Cómo? Gracias por la invitación. Ah, pero por supuesto, gracias a ti, la posibilidad que tienes de conversar con nosotros de una carrera que es muy mirada por muchos jóvenes y también por muchos adultos que quieren tener un espacio de promoción laboral, pero también que se interesan por este mundo de las leyes. A ver, quiero partir yo preguntándote, Joana, ¿cómo partió en ti este interés por las leyes? Porque entiendo que surge desde hace un tiempo, tuviste una posibilidad de poder ingresar a estudiar, hiciste una pausa. Cuéntame cómo ha sido ese mundo de entrar al mundo de las leyes y empezar hoy día con una carrera que es tan bonita. La verdad es que siempre me gustó el mundo de las leyes. Bueno, por razones personales no pude estudiar tan joven, eh, pero sí empecé a trabajar muy joven en este tipo de profesión. Y luego entré a estudiar y por razones de radicarme en otro país no terminé. Luego cuando volví a Chile vi, digamos, varias posibilidades de universidad para retomar mi estudio y finalmente me quedé con esta universidad. Ahora, tú me contaste que te habías ido al extranjero. ¿En qué país estuviste? ¿Cuánto tiempo? Estuve viviendo en España aproximadamente 5 años. 5 años, en una cultura bien, bien diferente. Súper diferente, sí. Cómo te marcó eso en tu biografía, digamos, en tu desarrollo personal? Me imagino que ver otro mundo, venir de este país que todos lo conocemos, que es nuestro país y que tiene características muy distintas a cómo se vive en Europa, ¿cómo te ayudó a ti o qué te pasó a ti en ese proceso de 5 años en España? O sea, yo creo que no es tan distinto a lo que es Chile, por lo menos, bueno, nosotros estuvimos radicados en el País Vasco, que es como una parte de España muy especial, que de partida no hablan castellano, hablan euskera, pero la verdad es que fue una súper bonita experiencia porque, bueno, es sumamente cosmopolita, conoce gente de todo el mundo y te ayuda, digamos, para tener una visión distinta del mundo. De hecho, mi hijo, que cuando nos fuimos era muy pequeño, eh, él tiene una mirada de la vida bastante más diferente de sus compañeros, de sus amigos, porque
justamente porque vio otra realidad, que tampoco es tan distinta a la nuestra, pero sí a lo mejor en lo que se refiere a la apertura de mente o en la tolerancia con el otro, que a nosotros nos falta un poquito acá en Chile todavía. O sea, sin duda una experiencia en el extranjero, además es una realidad tan distinta. El euskera, además de ser un idioma muy, muy complejo, ¿no? ¿Cómo te comunicabas por allá? Súper difícil. Bueno, aprendí un poquito, muy poco, así casi como Tarzán. Y bueno, o sea, igual ellos hablan castellano. Lo que pasa es que los vascos tienen el tema que son muy cerrados en su idiosincrasia, entonces como que te obligan un poco así como a tener que aprender para poder comunicarte. Pero sí, es una cosa totalmente distinta a todo lo que había visto y aparte de eso es que no hay uno solo, sino que va dependiendo de las distintas localidades, son distintos como dialectos del mismo idioma. Entonces, como súper difícil porque no es que tú hables un euskera, se hablan muchos euskera. Por lo tanto, me imagino que ahí la adaptación tiene que haber sido compleja, pero también bonita, como me cuentas tú. Tú estuviste 5 años en España y después vuelves a Chile. Cuéntame ese retorno. Ahí es donde te enciende esa gana de poder retomar aquello que habías dejado en un tiempo, que era volver a la universidad, en el fondo, que me imagino que después de todo este recorrido de tener un desarrollo de una vida familiar, de irte a España, después de volver, cualquiera podría decir, oye, ¿por qué volver a la universidad? En el caso tuyo, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que igual, como te comentaba antes, yo siempre desde muy niña me gustó esta carrera y por distintas circunstancias de la vida no lo hice temprano, digamos, y sí, siempre era mi meta, o sea, yo tenía que ser abogado, así como un poco loco, pero era así, o sea, no había otra carrera que me gustara, no había otra cosa que me llamara la atención. Y también era un desafío el tema de haberlo dejado de repente así como en suspenso y no terminarlo. O sea, había que terminarlo de alguna manera. Ahora, Y nadie te impuso ese susto que significa para cualquiera que dice saber estudiar Derecho. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo puse en segundo lugar en la postulación hace harto tiempo atrás Derecho, puse primero Periodismo, segundo Derecho, sabiendo que lo más seguro es que no estudiara Derecho. Esa necesidad de repente de tener los tiempos disponibles y la concentración que se necesita para leer una cantidad de leyes que debes manejar, es como el primer miedo que te incrustan, que te dicen, a ver, pero ¿cómo? Eso significa una cantidad de horas tremenda tratando de manejar una enorme cantidad de leyes. ¿Te dijeron cosas así? ¿Te dio miedo de repente no tener la capacidad de retener toda esa tremenda cantidad de información que a veces es el primer susto que se tiene para estudiar esa carrera? mira, la verdad, como te expresaba antes, yo trabajé así como de muy chica, o sea, de recién salí del colegio en un estudio jurídico en Santiago. Entonces, más o menos conocía cómo era el tema, cómo ayudaba. Siempre fui como muy busquilla en términos de si no sabía algo, agarraba un libro y trataba. Y soy bien autodidacta en ese aspecto. Pero sí, o sea, igual mucha gente, sobre todo cuando yo tomé la decisión de volver a estudiar, me decían así como, otra vez, o sea, que lata, no, que el tiempo. Y claro, es sacrificado, pero si uno hace lo que le gusta, cualquier sacrificio es válido, si finalmente nada es fácil en la vida. Pues de hecho, por eso mismo, ustedes pueden ver aquí abajito el tema cómo convertirse en abogado o abogada estudiando en horario vespertino, porque junto con la complejidad propia de estudiar derecho, ya que ya de por sí es complejo, o al menos se ve como complejo, claro, cuando hay pasión detrás y gusto por la profesión, me imagino que todo resulta más fácil, pero cuéntame cómo era tu circunstancia de vida, tu circunstancia familiar en ese momento en que decides entrar a estudiar derecho. O sea, igual es súper complicado porque, bueno, de partida yo trabajaba en esa época cuando volví a estudiar, digamos. Además, tengo un hijo que también estaba él, un marido, una casa, o sea, todo lo que implica la vida de una mujer, que son millones de cosas. Y, y claro, el tiempo es limitado, entonces hay que sacrificarse. Es difícil, pero la verdad es que en ese sentido la VM me ayudó harto.
digamos, su forma de impartir las clases, los tiempos, el apoyo de los profesores, el apoyo de la escuela en sí, o sea, tiene hartas garantías, digamos, como para que una persona que tiene poco tiempo pueda, digamos, sacar adelante esto. Estamos con un objetivo bien importante, que es para aquellos que nos están mirando y nos están escuchando puedan primero entender qué significa cada una de las carreras. Así que yo quería partir en esta parte de la conversación preguntándote qué significa entrar a estudiar Derecho, qué es para un estudiante, con qué se va a encontrar al momento de decidir y comenzar sus clases en la Escuela de Derecho. Bueno, se va a encontrar con mucho material de estudio, que hay que leer, que hay que estudiar, pero muchísimo. Es una carrera muy extensa en cuanto a contenidos, que en principio se hace un poco difícil porque como que hay muchas cosas que tenemos el defecto, los abogados, de dar por cierto que todos saben cosas que en realidad no saben, o que utilizamos un vocabulario que es distinto al que utiliza el común de la gente, porque tenemos muchas palabras, mucha deformación profesional. Entonces, al principio es bien difícil y como que uno cuesta como entender cómo conecto todo esto, o sea, y yo te digo que, o sea, sinceramente, yo vine a conectar todos los 5 años de estudio en el minuto en que estudié para el examen de grado, o sea, porque, claro, porque el sistema de estudio es como parcelado, pero finalmente el derecho es una sola cosa, es lineal. Entonces, pero claro, obviamente no se puede estudiar en forma lineal, entonces tienes que ir estudiándolo paso a paso. Entonces, a medida que uno va avanzando, va entendiendo lo que a lo mejor te aprendiste atrás, pero que no lo entendiste del todo y lo vienes a entender después. Entonces, es como un conocimiento que se va sumando. No es como que yo aprendí esto y lo aprendí y lo dejé atrás, sino que todo es acumulativo. Vamos rompiendo, quizás confirmando algunos mitos respecto a la carrera de Derecho. A ver, se dice, por ejemplo, que hay que tener mucho más habilidades de memorión que de comprensión de procesos. ¿Es así o no es así? Yo creo que hoy en día, como está, digamos, por lo menos la UVM orientada, que va más orientada al tema de resolución de casos y ese tipo de cosas, y yo creo que en general en todas las universidades se ha abandonado un poco el tema del repetir así como loro todas las leyes, porque finalmente, bueno, las leyes están en los libros. O sea, lo que a uno le entrega la universidad es el criterio jurídico, es frente a un problema saber decidir si es una institución o es la otra. Entonces, sí, efectivamente hay cosas que hay que aprenderse de memoria, sí, efectivamente hay mucho que leer, pero también, por otro lado, o sea, igual hay que comprender, hay una técnica, hoy en día ha cambiado mucho en el sentido de que hay mucho proceso oral, entonces también hay que aprender técnicas de oratoria y todas esas cosas. Yo creo que es un 50 y un 50, o quizás lo de memoria no es tanto, la verdad. Y por otro lado, como te decía, como hay tanta, como los conocimientos se van acumulando y vas usándolos permanentemente a medida que vas avanzando en la carrera, finalmente te terminas aprendiendo el tema por cansancio, entre comillas, de memoria. Claro, de alguna manera el ejercitar frecuentemente un mismo contenido termina casi como cuando en el colegio decíamos por osmosis, entrando al Como conocimiento. aprenderse las tablas, o sea, claro. Ah, claro, claro, claro. Finalmente el uso te va haciendo también que tú empieces a dominar cosas que parece que al final hubieras hecho un proceso de memorización, pero en realidad ya lo tienes En realidad no. incorporado, claro, en tu Entonces, en conocimiento. ese sentido, más que una carrera de memoria o de decir, chuta, yo tengo mala memoria, me va a ir mal, yo creo que es una carrera de perseverancia. Hay que ser perseverante, hay que ser metódico. O sea, y pues sobre todo si es una persona que trabaja y que tiene familia, necesariamente tiene que estudiar todos los días, tiene que dedicarle un par de horas diarias porque de otra manera es imposible llegar.
Ahora, yo me imagino que todas esas características de alguien que va a entrar a estudiar Derecho ya las trae casi desde que era niño, desde que era joven. Cómo eras tú, Claro. Joana? La Joana del colegio, ¿era así de metódica? ¿Salía a defender a los compañeros y de ahí viene ese gusto por defender a los demás? ¿Cómo era ese mundo de Joana cuando era más joven y que de alguna manera construye características para poder estudiar Derecho después? Mira, la verdad es que yo de así chica, ¿no? Nunca fui como muy peleadora, más bien era sumamente tímida. Luego en la enseñanza, en séptimo básico, entré al Liceo 7 de niñas, que bueno, es un colegio emblemático ahí, y me tocó además una época muy emblemática, porque me tocó así como en el año 88. Entonces, ahí como que adquirí, digamos, más tema por la defensa de las cosas y todo lo demás. Pero de Era, niña, eran, eran momentos de cambio además, po, donde se como demandaba de te digo, alguna manera era ciertos compromisos con ciertos ideales, etcétera. exacto. Entonces, de alguna manera igual todo te va creando una conciencia diferente. ¿Qué te parece, Joana, si aprendemos cómo es estudiar Derecho en Universidad Viña del Mar, que es nuestro socio en este proyecto, donde estamos enseñando sobre carreras, enseñando sobre características personales o a descubrir ciertos elementos vocacionales que ayudan a tomar la decisión respecto de qué estudiar? Universidad Viña del Mar presenta este espacio todos los martes a las 18 horas y también nos quiere contar qué significa estudiar Derecho en sus aulas, en Universidad de Viña del Mar. Como yo les he contado en ediciones anteriores, estos son videos del archivo de Universidad de Viña del Mar que fueron realizados antes de la pandemia, por lo tanto ustedes van a ver personas saludándose, recorriendo las aulas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que nos explica muy bien qué significa estudiar Derecho en Universidad Viña del Mar. Los invito a ver este video. En la UVM nos forman como abogados con un conocimiento integral del derecho sobre la base de la excelencia académica. La mayoría de nuestros docentes cuentan con estudios de magíster, tanto en Chile como en el extranjero, y en área de su especialidad. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales cuenta con un Centro de Prácticas Sociales CEP, que ofrece a los estudiantes de la carrera que conozcan la realidad social del derecho y presten, en conjunto con otras disciplinas sociales, un servicio a la comunidad. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la educación superior y sacar tu título profesional, porque en la UVM creemos en ti. Ahí teníamos ese video que nos explicaba cómo es estudiar Derecho dentro de la Universidad Viña del Mar y conversando con Joana Cornejo, yo noté una cosa que me pareció súper interesante como concepto y te la quiero preguntar, Joana. La realidad social del derecho, ¿qué es o qué podemos entender como la realidad social del derecho, que me pareció parte de los conceptos más importantes de lo que veíamos recién? Sí, lo que pasa es que se refiere a que finalmente el derecho se tiene que adecuar a la realidad social, ¿ya? Entonces, de esa manera es como, por ejemplo, se dan primero, por ejemplo, las reformas importantes como el tema del aborto, entre otras, y también se da todo el tema de modernización en términos de administración pública, en términos de procedimiento, la oralidad, por ejemplo, en este caso, en temas penales. Los cambios de paradigma, por ejemplo, en el derecho penal, hubo un cambio de paradigma gigante con la reforma procesal penal, porque se pasó de un sistema inquisitivo en que la persona era considerada culpable antes que cualquier otra cosa, a un sistema que por el contrario, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, yo creo que a eso se refiere la realidad social del derecho. O sea, el derecho tiene la obligación, digamos, de modernizarse y atender a los cambios sociales que se producen a través de la historia. Hay una realidad social también que es importante en la que tú te vinculas, con la que tú te vinculas todos los días, que es bien particular como ambiente de desarrollo profesional para un abogado y una abogada, que es el mundo de la cultura. Porque cuéntanos un poquito de tu realidad laboral, porque tú ejerces la profesión en un espacio que está dedicado a la cultura. Cuéntame cuál es, de qué se trata, porque ahí hay una forma bien interesante también de ejercer una profesión que casi siempre se le
ve muy ligada a los tribunales, muy ligada al derecho penal, pero a veces se conoce bastante poco de las otras líneas del derecho que se pueden generar a través del desarrollo profesional. Pero bueno, la verdad es que mi pega no tiene mucho de cultural. Es bien legal, digamos. Yo soy asesor jurídico de la sección de compras y licitaciones, que vemos todos los temas de contratación pública. Yo empecé a trabajar en la subsecretaría antes de recibirme, estaba estudiando aún. Y bueno, y obviamente que el título me sirvió para poder cambiar mi situación laboral dentro del mismo servicio. O sea, te sirvió como una oportunidad de promoción en un servicio en el que tú ya estabas. Claro. Te quería pedir una cosita porque al parecer tu audífono está topando con algo, entonces se nos mete un ruidito que a veces dificulta un poquito escuchar tus respuestas, pero creo que ahí va a quedar ideal como para que, no, mira, ahí queda ideal. Seguramente cuando tú tomas el cable se genera ese ruidito, pero yo quería aprovechar de preguntarte lo que te estaba planteando, que tú estabas en un mundo laboral que era la Subsecretaría de Cultura en una realidad X, y que a través de estudiar Derecho eso fue cambiando. Eso me pareció muy interesante. Cuéntame un poquito de eso. Sí, porque bueno, de hecho me dio la oportunidad, digamos, de ejercer la profesión dentro de la misma institución, por una parte, y por otra parte, digamos, también beneficios que se ajustan, digamos, a tener un título y ejercer en ese título. O sea, me refiero a que hay ciertas como asignaciones que se dan por el título y por el hecho de ejercer ese título. No obstante, cuando yo entré no las percibía porque no era profesional y no ejercía como profesional. Ahora, eso nos enseña, por ejemplo, que el mundo del derecho tiene varias corrientes. Para quienes no conocen y que conocen solamente la realidad del derecho en tribunales, ya sea el tribunal de familia, el tribunal de juicio oral o el tribunal civil, ese tipo de ejercicio de la profesión, ¿puedes alumbrarnos un poquito respecto de cuáles son las otras áreas de desarrollo que podría tener un abogado o una abogada? Son infinitas. O sea, puedes ejercer libremente, puedes dedicarte a la docencia, puedes dedicarte trabajar en un servicio público, en una ONG, o sea, de verdad que son infinitas las posibilidades de un abogado. Ahora, como en todo, o sea, va a depender de la buena formación, del empeño que uno le ponga, pero está en uno profundizar en temas, el mismo posgrado, digamos. Entonces, lo que te hace profesional, por una parte, sí, por supuesto, es lo que te entrega la universidad, pero yo creo que también es lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, digamos, aportar mediante tu profesión. Pero además a ti te tocó tener un vínculo con la universidad que te permitió después seguir otros estudios, seguir perfeccionándote en áreas del derecho que también son quizás no las más comunes. Cuéntame un poquito de eso que tiene que ver, entiendo, Sí. y corrígeme tú si me equivoco, con el derecho tributario. Exactamente, sí. ¿Qué podemos entender por ese? Sí, yo estoy terminando un magíster en Derecho, de hecho ya lo terminé, magíster en Dirección Tributaria en la Escuela de Negocios de la universidad. Y bueno, igual ha sido un poco difícil porque tenía hartos números, lo que para mí se dificulta. Y por otro lado, que nos tocó justo el tema como de la crisis fiscal, la pandemia, entonces hubo el cambio de paradigma de clases presenciales a clases sincrónicas, y igual eso ha sido como un poco difícil en todo orden, yo creo, o sea, para todo el mundo. Para todos, sin duda. Sí, claro. Pero aún así ha podido desarrollarlo bien. Sí, he podido desarrollarlo bien. La verdad es que hemos tenido harto apoyo de los profesores y
y súper bien. Y ya lo terminé ya, así que feliz, feliz. Además es re interesante porque nosotros realizamos este programa junto al equipo de comunicaciones de Universidad Viña del Mar, con esta alianza entre el Observador y Universidad Viña del Mar, pero me tocó conocer también lo que ha sido la comunidad de profesionales de UVM, que es un espacio que mantiene un vínculo con los alumnos una vez que se han titulado. Y tú también has conocido bastante bien esa experiencia. ¿En qué te ha ayudado el que exista estas instancias de continuidad en la relación? Que una vez que tú sales de la universidad, te titulas, también puedes mantener ese vínculo y se te abren nuevas oportunidades en ese escenario. Claro, por ejemplo, en el caso del magíster, por el hecho, digamos, de haber sido alumna, UVM, te ofrecen un mejor precio, siempre se dan, digamos, charlas de distinto tipo vinculados, digamos, a la carrera que tú estudiaste o a otras, porque, por ejemplo, también en esta época se han dado muchas charlas que dicen referencia con el tema de la pandemia, de cómo enfrentar todo esto. Entonces, hay hartos, digamos, como canales de comunicación que de alguna manera te mantienen ligados a la universidad. Yo le hago esta pregunta a todos quienes han formado parte de este espacio tan rico de conversación para conocer las profesiones que puede seguir un joven, un adulto, trabajador, como etapa de perfeccionamiento, etcétera. A veces no siempre encontramos la vocación desde el primer minuto, desde que salimos del colegio. La vamos encontrando en la medida en que vamos desarrollando nuestra biografía y en la medida en que vamos también encontrando en el espacio laboral cosas que nos van gustando. Pero tú me contabas que desde el principio te encantaba el derecho, lograste cumplir ese sueño de estudiarlo, y te voy a hacer la pregunta media obvia, pero mi pregunta está más vinculada con el por qué. Primero, ¿eres feliz siendo abogada? Como pregunta, y por supuesto, ¿por qué? Si es así, ¿por qué lo eres? Soy feliz siendo abogada. Sí, ¿por qué? Por muchas cosas, o sea, es lo que me gusta, trabajar en lo que a uno le gusta es una suerte, y tú lo debes saber, digamos, porque se nota que Así es. Mucho. Mucho. Porque no todos tenemos esa suerte, o sea, o no sé si suerte, pero no todos tenemos la posibilidad de trabajar en lo que a uno le gusta. Además, el derecho tiene muchas aristas, como te comentaba antes, en donde hay tantas cosas que tú puedes hacer que de alguna manera a mí personalmente me llenan, porque finalmente también, no sé, pues no todo se traduce en trabajo solo, sino que también, por ejemplo, a veces con tu trabajo y especialmente con este trabajo, tú puedes ayudar a otras personas, orientarlas. Entonces, a mí me llena absolutamente esta carrera y soy sumamente feliz haciéndola. Me encantaría hacer clases en la universidad, así que pasa. Te iba a preguntar, de hecho, me había contado un pajarito por ahí que uno de tus sueños también es tratar de traspasar este conocimiento formando nuevos profesionales. Bueno, yo cuando estaba estudiando fui parte del grupo de tutores. ¿Ya? Ya. Sí, del grupo de tutores que ayudan, digamos, a los alumnos, pero como a un mismo nivel, o sea, no es un ayudante del profesor, sino que lo orientan y lo ayudan en todo el ámbito, no solo en materia, sino que en todos los ámbitos. A veces tú no sabes cómo postular una beca, o no sabes cómo, no sé, cosas tan simples como presento un certificado. Entonces, los tutores un poco realizamos esas tareas, y a mí me tocó ser tutora de Derecho Civil, que me encanta. Y varios años, la verdad, 3 años si no me equivoco. Y sí, y de hecho yo decidí, digamos, hacer un magíster justamente porque la universidad, para poder ser docente, hay que tener un posgrado. O sea, preparada está, sin duda que preparada está. Así que ahí está la posibilidad de un desarrollo profesional interesante desde el punto de vista académico. Así que, quién sabe, que después de esta conversación capaz que podamos tener alguna opción
y conozcamos que se te ha abierto alguna oportunidad en el mundo de la docencia. Joana, yo quiero agradecerte la posibilidad que hemos tenido de conversar hoy día, porque hemos aprendido mucho de la carrera de Derecho, de las características que hay que tener para estudiarla, pero también de distintas corrientes de desarrollo profesional que son distintas a las tradicionales, entendiendo una cosa súper interesante que me tomo un poquito de tus palabras, que tiene que ver con esta idea de que cuando elijas una carrera, cuando estemos en las puertas de elegir la carrera, hay que imaginarse siempre en lo que uno va a ser feliz haciendo. Más allá de aquello que me aconsejen, que me digan, que eventualmente puedo tener o no puedo tener talento para ciertas actividades donde yo creo que puedo desarrollarme profesionalmente, la idea es siempre cerrar los ojos a imaginarse en qué lugar me veo feliz, y aquellos que hemos tenido en este programa, todos coinciden con esa alegría de estar realizando la profesión que les gusta, que los hace felices. Así que tu caso no es distinto, se nota, y quiero agradecerte por eso y por esta conversación de hoy día aquí en nuestro espacio de conversación, vocación y futuro junto a Universidad Viña del Mar. No, gracias a ustedes por haberme invitado y recomiendo de todas maneras, digamos, que si alguien quiere derecho vespertino, es una instancia que te permite, aun cuando tienes familia, aun cuando tienes trabajo, te permite lograr, digamos, esas posibilidades. Así que nada, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias, Joana. Fue un gusto para mí conversar contigo y aprender mucho en este espacio donde todas las semanas, a las 18 horas los días martes, a través de las distintas plataformas del Observador, a través de Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube y también en el home de observador.cl, tenemos la posibilidad de estar aprendiendo acerca de distintas carreras, tanto para quienes quieren entrar a la universidad una vez que han salido de cuarto medio, como aquellos que están desarrollándose profesionalmente o en ámbitos técnicos o laboralmente, y que desean perfeccionarse o realizar una carrera una vez que ya están en el mundo laboral. Así como siempre agradecemos a Universidad Viña del Mar, lo dejamos invitado a mantenerse conectado a nuestras plataformas a través de observador.cl, Diario El Observador en Facebook y nuestras otras instancias también de comunicación por medio de las redes sociales. Así que muchas gracias. Esto fue Vocación y Futuro, cómo elegir qué estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad. Programa número 3, ya se viene el número 4, que les vaya muy bien.